Hola, un saludo desde la Universidad Adventista Dominicana. Mi nombre es Ana Peña y estoy muy contenta de participar con todos ustedes de este Congreso de Investigación de la División Interamericana. El título de mi presentación es Rendición de cuentas en los escritos de Elena G. de White. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, el siglo XXI inició con una cantidad enorme de escándalos financieros. Hubo comportamiento antiético en el mundo corporativo. Empresas grandes, algunas pequeñas, de índole familiar, se vieron envueltas en fraudes, en desfalcos, que hicieron daño a la empleomanía y también perdieron la credibilidad ante sus clientes. Esto también se vio reflejado en algunas organizaciones religiosas, que hubo escándalos de índole sexual y también desfalco de algunos de los miembros de estas comunidades. Algunos expertos dicen que este comportamiento antiético se debe a una falla en la gerencia corporativa y por ende tiene que ver, está muy ligado a la rendición de cuentas. Pero, ¿qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es la obligación de un individuo u organización de responder por sus actividades, aceptar la responsabilidad por ellos y divulgar los resultados de manera transparente. Esta definición es muy completa y a muchas personas se les hace difícil cumplir con estos requisitos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas puede ser vista desde dos perspectivas, como virtud y como mecanismo. Como virtud se refiere a esas cualidades positivas que la gente posee en los diferentes niveles de la organización. Y como mecanismo es visto en el sentido descriptivo, como un acto, como una acción que se hace para hacer cumplir la responsabilidad. Como virtud está la honestidad. Como mecanismo está, por ejemplo, una cámara de seguridad. Esto lo dice Bovens 2010. La rendición de cuentas tiene varios beneficios. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a presentar 4. La rendición de cuentas infunde confianza pública, confianza en la organización. También fortalece las estructuras de gobierno y facilita el aprendizaje y la innovación. La rendición de cuentas también mejora la credibilidad, la sostenibilidad y la eficacia de las organizaciones, así como también la satisfacción interna a nivel individual. Un beneficio más es que asegura que las necesidades de las partes interesadas, de los stakeholders, sean abordadas en las políticas y prácticas de la organización. Entonces, veamos el planteamiento del problema. Aunque existen modelos de rendición de cuentas que proporcionan pautas valiosas para que las organizaciones lo sigan, es posible que estas pautas no sean totalmente adecuadas para las organizaciones religiosas, porque sus contextos específicos, constituyentes y misión son diferentes. El propósito de esta investigación fue tratar de encontrar temas o temáticas de rendición de cuentas en los escritos de Elena G. de White y averiguar si la información recopilada podía ser utilizada para construir un modelo de rendición de cuentas para organizaciones afines. Esta investigación es relevante porque provee a académicos y aquellos del área práctica con un modelo que contribuiría con el cuerpo del conocimiento en las áreas de gobernación y rendición de cuentas a nivel organizacional. Estas son las 3 preguntas de investigación. Primero, ¿cuáles temas de rendición de cuentas están presentes en esta literatura de Elena G. de White? ¿Qué modelo de rendición de cuentas se puede construir? Y 3, ¿cuál es la diferencia entre el concepto encontrado en la literatura abordada y las teorías y modelos
contemporáneos de rendición de cuentas. La metodología utilizada en esta investigación fue la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un diseño metodológico que permite o pretende generar teorías. Esta metodología es más interpretativa que descriptiva y utiliza el método inductivo para descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no en supuestos a priori. El análisis de los datos para esta investigación se hizo a través de la comparación constante y que nos llevó a la generación de conceptos explicativos. Se utilizó el método de Gleiser, cofundador de esta teoría, de esta metodología, que consiste en tres fases fundamentales, principales, que es la codificación abierta, la codificación selectiva y la codificación teórica. En este momento vamos a presentar los resultados de nuestra investigación y se presentarán por preguntas de investigación. ¿Cuáles temas de rendición de cuentas están presentes en la literatura abordada? Llámese en los escritos de Elena G. de White. Se utilizaron palabras clave para obtener la data, ya que los escritos de Elena son muchos, o sea, sería imposible leerlos todos. Así que se hizo una selección utilizando palabras clave relacionadas con el tema. Una vez seleccionada esta data, utilizamos un software de análisis cualitativo que se llama Hyper Research, que nos facilitó la organización y posterior análisis. De los escritos de Elena surgieron 4 grandes tópicos relacionados con el tema de rendición de cuentas. Número 1 es la mayordomía, que tiene que ver con reconocer la existencia de Dios y su autoridad como creador y redentor. La número 2 es la santificación o la purificación del carácter, que tiene que ver con una relación vertical con ese creador, con ese Dios. Número 3, la influencia, el impacto positivo o negativo que se tiene en los demás, ya sea de manera consciente o no. Y por último, la temática del juicio final, las implicaciones de ese juicio para los individuos y su actuar. Entonces pasaremos a la segunda pregunta. ¿Qué modelo de rendición de cuentas se puede construir a partir de lo encontrado en la primera pregunta? Bueno, con esa información se creó el SAFE Model de rendición de cuentas, donde están los 4 temas grandes que salieron, que son mayordomía, santificación y purificación del carácter, influencia y juicio final. Entonces, esto está rodeado o permeado con un Dios como centro de toda la rendición de cuentas. Es un modelo relacional, no es algo impersonal que hay que cumplir con la rendición de cuentas porque me lo están pidiendo, sino porque tiene un carácter relacional con Dios y con los demás. También esta rendición de cuentas, según este modelo, está basado en la virtud, no diciendo que los mecanismos no son importantes, sino que la virtud debe ir como primer plano, acompañada de los mecanismos, claro está. Y también es un modelo holístico porque abarca al individuo no solamente en su lugar de trabajo, sino en cualquier lugar donde se encuentre. La tercera pregunta de investigación fue: ¿cuál es la diferencia entre el concepto encontrado en la literatura abordada y las teorías y modelos contemporáneos? Para responder esta pregunta, tuvimos que hacer una revisión de literatura muy amplia
para poder responderla y estos son los resultados. Hay algunas similitudes que se encontraron entre esta literatura y el SAFE Model que nació de la data y estas son el cumplimiento de las políticas y los mecanismos instituidos por las organizaciones. También la transparencia y atención a los stakeholders o las personas que son afectadas por las decisiones tomadas por la institución y también en la rendición de cuentas a nivel corporativo. En este momento, entonces, les voy a presentar también algunas de las diferencias que pudimos encontrar. En cuanto a la filosofía, los otros conceptos son puramente, tienen un pragmatismo implícito. Sin embargo, el Safe Model tiene una visión teísta de la vida, del comportamiento. El énfasis en la literatura contemporánea está principalmente en los mecanismos y el Safe Model principalmente se enfoca en la virtud. Claro está, sin quitar, sin restar la importancia que tienen los mecanismos. También el alcance en la literatura contemporánea a veces se enfoca más en un área, en el lugar de trabajo, por ejemplo, ahí es donde tú tienes que comportarte de cierta manera. Sin embargo, el Safe Model es holístico, quiere decir que abarca la rendición de cuentas en todos los aspectos de la vida del individuo. También el approach es un poco impersonal en los enfoques contemporáneos. Sin embargo, el Safe Model es un approach más personal, más relacional. El nivel que se le hace más énfasis a la rendición de cuentas en el contemporáneo es a nivel corporativo. La organización tiene que rendir cuentas. La organización tiene que ser transparente. Pero el Safe Model es más a nivel individual. De manera que si los individuos son transparentes, rinden cuentas de manera responsable, entonces la institución, por ende, lo será. También la orientación de la literatura estudiada es más a una obediencia externa. Tú tienes que hacer esto, porque si no, te va a ocurrir esto. Esa es la orientación. En el Safe Model es más una motivación intrínseca interna que está muy relacionada a los valores. Y creemos y encontramos que, de acuerdo a la teoría de la administración, la teoría de la gente es la que más permea en estos escritos contemporáneos y en el Safe Model lo que más permea es la teoría de la mayordomía. Uno de los resultados también que pudimos tener en esta investigación fue esta matriz, la matriz SAFE de virtudes y mecanismos. Estos cuadrantes explican muy bien lo que pasa cuando la virtud y los mecanismos se unen. Por ejemplo, en el cuadrante número 1 podemos ver que cuando la virtud es mucha, o sea, la persona es honesta, la persona es transparente, pero no hay mecanismos en lugar, entonces hay mucha honradez, hay mucha virtud, pero los que están alrededor no tienen una seguridad de que eso está ocurriendo. El cuadrante número 3, entonces, cuando la virtud es poca, o sea, la persona no tiene ningún tipo de valores y tampoco hay mecanismos en lugar, entonces lo que hay es un desorden en la organización o en cualquier lugar donde ese individuo se encuentre. El cuadrante número 4 es cuando hay muchos mecanismos, pero hay poca virtud. O sea, hay cámaras de seguridad, hay puertas cerradas, hay que entrar con llave, hay dispositivos de seguridad, pero la persona no tiene ningún tipo de valor intrínseco. ¿Qué significa eso? Que esa persona va a cumplir mientras los estén observando solamente. En un momento en que esos mecanismos no estén en su lugar, todo se terminó. Y también el cuadrante número 2 entonces menciona o presenta
el estado ideal, que es cuando hay mucha virtud y los mecanismos están en su lugar. Esta debe ser el cuadrante a que toda organización debe aspirar. Aquí tenemos entonces algunas recomendaciones para futuras investigaciones, que se lleven a cabo otros estudios indagando sobre la percepción que tienen los líderes religiosos sobre la rendición de cuentas y su relación con variables tales como posición en la empresa, permanencia, el tiempo que tienen laborando algunos individuos, el género y otras variables, porque no es solamente ser honesto, tener valores, sino que se pueda demostrar, porque las otras personas lo van a ver a medida que nosotros tengamos esas acciones. Estas son algunas referencias, una muestra de las referencias, porque son muchas y no cabrían en este slide, así que pusimos solamente esas dos fotos de las referencias. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta presentación y yo espero que este modelo de rendición de cuentas que salió de los escritos de Elena de White, que es una autoridad religiosa en la organización adventista y que también puede ser de mucho provecho para otras organizaciones afines. Así que Dios le bendiga y muchas gracias.